El acoso laboral, también conocido más recientemente como mobbing, se refiere a cualquier comportamiento hostil, repetitivo y sistemático en el lugar de trabajo que busca intimidar, humillar, desestabilizar o aislar a una persona y puede provenir tanto del empleador, superiores o compañeros de trabajo. Las manifestaciones más comunes del acoso laboral incluyen insultos, ridiculización en público, asignación de tareas humillantes o innecesarias, sobrecarga irracional de trabajo o plazos imposibles de cumplir, violencia verbal y a veces hasta física. En muchos países se ha legislado contra el abuso psicológico y físico en el trabajo, con sanciones para las empresas que no previenen o corrigen este clima laboral tóxico, que puede llevar a empleados a una lamentable situación de estrés, ansiedad, pérdida de autoestima o incluso a desarrollar síndromes como el burnout. Hoy en la mesa de esta noche, María Cela, identificamos las señales del acoso laboral. ¿Qué hacer en caso de ser víctima del mismo? ¿Cuáles medidas deben tomar las empresas para prevenirlo? ¿Qué dicen las leyes de la República Dominicana al respecto? ¿Qué tan difícil es probar un caso de acoso laboral? ¿Y cuál es la línea divisoria entre un jefe exigente y uno abusivo? No, este tema es un temazo porque muchísima más gente de la que uno se imagina padece o ha padecido alguna vez o lo va a padecer el acoso laboral. El acoso de un compañero, el acoso de un jefe, pero vamos a establecer las formas de acoso y todo lo que decía Edwin. Si usted tiene alguna pregunta porque no le ha quedado claro o porque quisiera aclarar algo y saber qué hacer, puede dirigirse a nosotros a través de nuestras redes sociales en María Cela, tanto en Instagram como en Twitter, y usar el hashtag acoso laboral ENM. Ese es nuestro hashtag, por favor, para que lo pongan en pantalla en este momento. Y estos son nuestros invitados: Verónica Núñez, abogada y presidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Empresarias, Ejecutivas y Profesionales. Gracias por estar con nosotros, Verónica. Es Rosalina Casado, psicóloga con maestría en recursos humanos y más de 20 años de experiencia en el área de bienestar laboral y manejo de relaciones organizacionales. Gracias también por acompañarnos en esta mesa. Ginger Bejarano, psicóloga laboral a mi derecha, coach y especialista en bienestar organizacional y CEO de B-Lab, firma dedicada a diseñar culturas de bienestar y potenciar líderes. Ay, la cultura del bienestar en las empresas, cómo nos vamos a llevar bien todos y cómo la vamos a pasar bien, en fin. Y Diego Tarrazo, abogado especializado en derecho laboral, que tiene mucho que contar porque me imagino los casos que ha tenido que llevar. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, si tiene alguna pregunta, aproveche y vaya haciéndola desde ahora para trasladarla aquí a nuestra mesa. Volvemos con el tema en un momento. Acoso laboral. Si usted o algún familiar ha sido víctima de acoso, alguien conocido, dígale que sintonice esta mesa. Ya yo llamé a dos gente, a dos personas que conozco, porque la verdad es que nos lo han pedido. Vamos a empezar definiendo los tipos de acoso que pueden existir. Acoso laboral, cómo se caracterizan, qué tipo de conductas son las que se dan y qué clase de acoso podría tipificar, qué clase de conducta se puede tipificar como acoso dentro de una empresa. Bueno, ¿Quién empieza? El acoso laboral nosotros lo podemos ver como un hostigamiento constante hacia una persona, puede ser hacia un líder, puede ser hacia un par, puede ser entre compañeros, por ejemplo, puede ser de compañeros o de subalternos al líder o viceversa también. Siempre lo vemos como de líder o de jefe a subalterno, pero no necesariamente debe ser así. Entonces, esa conducta de hostigamiento puede ser tanto psicológica, por ejemplo, de humillación, de aislamiento, puede ser sexual también, está dentro del acoso laboral esa parte. También podemos ver organizacional, que no me dejan subir, no puedo escalar. Entonces, nosotros podemos ver esto en diferentes perspectivas y definitivamente afecta no solamente la parte productiva, sino también la parte del bienestar del colaborador. Por supuesto. El acoso es un daño o un comportamiento dañino e intencional hacia otra persona. Y repetitivo. Y repetitivo. Constante Cuando en el decimos tiempo. laboral se refiere al contexto.
Ujú. en el que fue, en el que se está Por haciendo. ejemplo, vamos a poner ejemplos, porque Exacto. cuando ella hablaba de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, o u horizontal entre compañeros. Pero uno se imagina, bueno, entre compañeros es un asunto que tiene que resolver relaciones humanas dentro de la empresa, son quejas. Vamos a hablar de poner ejemplos que se pueden dar, por ejemplo, de abajo hacia arriba, que me llama la atención. Realmente es una relación de poder donde, como en el mundo animal, gana el más fuerte y se da en todos los contextos. Puede ser jerárquico, pero puede ser a nivel estructural jerárquico, pero también puede ser hacia abajo, entre compañeros, o una persona homóloga a ti que realmente se sienta más fuerte. Porque normalmente el que hace acoso tiene un perfil específico y busca un perfil específico. Exactamente. Entonces, ¿cómo esto se da? Y cómo se permite. Primero, la cultura de la empresa tiene que ver mucho. Debe haber un contexto donde la empresa eduque, acompañe, tipifique dentro de la cultura de la empresa que se permite o no. Y la gente así va haciendo uso como del espacio cuando le es posible. Hay empresas que son generalmente las que son muy, muy grandes, Sí. que suelen tener entrenamientos, ese tipo de cosas para los empleados. Pero yo creo que la mayoría de las empresas todavía en la República Dominicana no tienen este tipo de entrenamientos y reaccionan ya cuando tienen la situación encima. Es así. Mayormente sí, mayormente, lastimosamente, las personas o los líderes reaccionan muy tarde ante estos abusos, como es el abuso laboral, porque se enfocan mucho a veces en el producir y no tanto en la persona, no tanto en lo que está pasando. Sí, obviamente, como muy bien dices, hay empresas muy grandes que manejan lo que son manuales de conducta, donde especifican lo que está prohibido, lo que sí se puede, lo que no se puede, pero en las empresas pequeñas regularmente entran a la persona por su talento y simplemente están esperando los números y los resultados. Y obviamente nos damos cuenta de que mirar solamente en ese punto hace mucho daño porque tenemos personas que están sufriendo, que están siendo abusadas y que hay líderes que no se están dando cuenta de eso. Hay empresas que no se fijan. Hablemos de los géneros que más practican este tipo de conducta, porque se ve entre hombres, de hombres a mujeres, pero también se ve entre las mujeres. Me gustaría saber por estadísticas y también el perfil. Tú mencionabas el perfil del acosador y del acosado. Son perfiles específicos. Son perfiles específicos. Pero me gustaría hablar del género. A ver, cuéntanos. Mira, es Ustedes que dirigen una interesantísimo asociación. tratar de este tema. Primero porque yo diría que en el 90% de los casos no se sabe lo que es el acoso, de una parte u otra. Porque primero en la legislación de la República Dominicana ni siquiera lo tenemos definido como tal dentro de la norma. Entonces, a veces hay conductas que han sido hasta normalizadas, que cuando se hace quizás la investigación dentro de la empresa, se identifica que sí, que hay un hostigamiento y que quizás hay una consecuencia dentro de lo que ha sufrido quizás este trabajador. De manera que es esencial e importantísimo que se creen políticas dentro de la empresa, pero más aún políticas públicas que orienten a las empresas. Precisamente hablaba nuestra compañera de lo difícil y retador que sería para una empresa, una MIPYME, hablar de este tipo de cosas o de establecer normas dentro de la organización es costoso muchísimas veces. Y si nos vamos a tu pregunta con relación a las estadísticas, la violencia es un flagelo que persigue, yo diría que en todos los ámbitos, a las mujeres con mayor incidencia, por supuesto que sí, y dentro de lo que es el ámbito laboral, hay estadísticas del Observatorio de Género de la República Dominicana que hablan de que hay un 47.7 aproximadamente de que somos más propensas a sufrir de este tipo de situaciones, por decirlo como tal. ¿Y el perfil? Cuando hablabas del perfil. Esto del perfil es bien interesante porque normalmente el acosador busca una víctima y busca dónde encajar y con quién lo puede hacer. Y a veces no es una persona que se espera que se comporte de esa manera. Yo sí vengo y conozco de buenas prácticas donde existe línea ética, donde existe un comité, donde toda esa parte se ha hecho, pero también queda la duda del colaborador, pero ¿a quién le va a llegar mi denuncia si lo hago? Exacto, vamos a hablar de eso. Exacto. ¿Qué es lo que puede hacer una persona que
ustedes no me han puesto un ejemplo práctico, pero voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene muchos años trabajando en una empresa, que es una persona que ama su trabajo, que es muy efectiva y de repente le cambian el jefe. He visto mucho que ocurre de mujer a mujer, en caso en que uno se sorprende, ¿no? Que, caramba, a mí me encanta trabajar con mujeres, o sea, pero la jefa también es una empleada. Y de repente parece que le coge con una persona y con esta persona y empieza a ponerle trabajo a deshoras, a ponerla a veces objetivos prácticamente imposibles, tiene que viajar, pero al mismo tiempo tiene que entregar un reporte, o sea que tiene que trabajar hasta los fines de semana. Cuando trata de hablar con la persona, eso se vuelve en su contra. Entonces uno dice, ¿qué es lo que debe hacer? Porque todo el mundo le dice a la amiga mía, por ejemplo, oye, me tienes que hacer esto, tienes que ir a hablar, tienes que quejarte. Y decía, es que todo lo hemos tratado y es prácticamente imposible y todo el mundo se da cuenta que es lo grande. ¿Qué hacer en esos casos? Muy bien, buenas noches. Primeramente, gracias por la invitación. El acoso es un tema relativamente nuevo en el país. Es como el tema del bullying en los colegios con los niños y eso. Es un tema que antes se pasaba por desapercibido, era lo normal dentro de los parámetros en la sociedad. Sin embargo, según van pasando los años y ya van los temas psicológicos principalmente avanzando, se van descubriendo ciertos parámetros, ciertas actuaciones que pueden ya considerarse como, en este caso, un acoso laboral. El acoso laboral, como ya lo dijeron, puede ser tanto físico, sexual, moral, denigrando a las personas y demás. En cuanto a tu pregunta, entrando en materia de manera directa, cada caso es muy subjetivo. El derecho no es una ciencia exacta, es una ciencia que es muy relativa dependiendo cada escenario, cada persona. Pero generalmente cuando una persona es acosada en su ámbito laboral, es bueno que primero trate de comunicarlo de una manera diplomática a sus superiores inmediatos. Si es el superior inmediato que está acosando. Si es el superior inmediato, a esa persona enfrentarlo y decírselo de una manera diplomática, con todo el respeto que se merece, pero manifestar la incomodidad y lo que está pasando para tratar de apelar a la objetividad de ese superior inmediato. Debe ponerlo por escrito. Siempre en derecho hay una máxima que dice que cuando uno empieza a estudiar derecho, de la primera cosa que uno aprende, y es en latín, y uno, para hacerse sentir más abogado antes de tiempo, actor incumbi probatium. Todo el que alega un hecho debe demostrarlo. En derecho todo hay que demostrarlo. Entonces es bueno que lo comunique por escrito, vía correo electrónico, vía una comunicación escrita, pero siempre que haya una forma de demostrar el acuse de recibo de que se comunicó y se informó esa información o ese reclamo, en este caso. Una evidencia. Si a priori la superior inmediata o el superior inmediato no obtempera a la comunicación y al llamado de tratar de llevar el ambiente laboral de la manera más sana y ecuánime posible, pues ya un segundo acercamiento, pero incluyendo a un superior del superior inmediato, dueño de la empresa o el director del área o alguien que sea superior jerárquicamente a esa persona. Yo siempre recomiendo en esos escenarios tratar primero de acercarse a esa persona. Yo, mire, en tal fecha yo le comuniqué un correo a mi superiora, le informé porque está pasando esto, esto y esto. Yo le voy a enviar un correo a usted, pero yo no quiero saltar el ordenamiento jerárquico. Yo la voy a copiar a ella, pero quiero informarle que yo le voy a pasar este correo porque me está pasando esto y no me está gustando y no estoy dispuesto a tolerarlo más. Es insostenible o lo que entienda, que según sea el caso. Ya si es algo que se vuelve, ya que ni siquiera las mayores instancias de la empresa obtemperan y toman medidas a la situación, el Estado está obligado a regular y a velar por ese bienestar de los trabajadores. Eso es un derecho que está consagrado en la Constitución de la República inclusive. Entonces usted va al Ministerio de Trabajo, solicita la visita a un inspector de trabajo, que el inspector de trabajo vaya, haga una comprobación, levante un acta de comprobación,
verifique lo que está pasando. ¿Cómo lo verifica? Habla con el superior inmediato, habla con el empleado, habla con el director o superior de mayor jerárquicamente hablando de la empresa e inclusive con los compañeros de trabajo, porque generalmente los mismos compañeros se dan cuenta, casi siempre se dan cuenta en una empresa de lo que está ocurriendo. Así es. Y eso, ese inspector de trabajo va a la empresa, que tiene todo el derecho legal de hacerlo, y levanta un acta de inspección, se llama, en donde toma nota de con quién habló, qué informó cada persona, y a partir de ahí pueden llamar a capítulo a la empresa. O ya un caso más extremo, en caso de que la persona, el empleado, el colaborador o la colaboradora no esté dispuesta a continuar soportando eso, pues eso le da derecho a interponer un término del contrato de trabajo mediante una dimisión. Una dimisión no es más que cuando Renuncias, pero en sin forma renunciar. justificado. Exacto, es como una renuncia en el argot popular sin renunciar a tus prestaciones derechos. laborales y a tu derecho. ¿Por qué puedes dimitir? Porque te están violando cualquier derecho. Y volvemos al... Pero ya con eso hay una evidencia, con esa... Exactamente, eso con es el acta de importante. inspección o con los correos ya reiterados y eso. Exactamente. Y ahí ya puede presentar una dimisión justificada, poner término a ese contrato de trabajo sin necesidad de perder sus prestaciones laborales y ya, bueno, buscar otro trabajo en empresas similares. Sí, porque hay veces que hay... Ujú. Perdón, Diana, comentando sobre eso, Sí. hay veces que hay gente que quiere que alguien dimita, que alguien se Sí, vaya claro. o que Y renuncie. por eso ponen la presión. Y ponen la presión. O hay gente que quiere que la voten. También, que Sí, también. se ponen en este estilo de rebeldía, de que no quiero, Y le hace de la vida que- y imposible al le hago jefe. la vida imposible al jefe, le hago la vida imposible a mis compañeros, hago y meto presión, como muy bien comentábamos otras cámaras, que la persona a veces se pone en esa posición porque quiero mi dinero, como se dice. Quiero mis cuartos y yo quiero cobrar esto y voy a hacer que me voten. Entonces también comienza una serie de presión psicológica y obviamente un jefe, un líder de departamento muchas veces accede a eso para Sí. no tener ese ambiente tan caótico. Es generalmente, Ujú. basado en la experiencia que tengo, es más común que lo haga un subalterno, un empleado, un colaborador, el famoso me voy a portar mal Para que- para que me cancelen y me liquiden. Eso es muy frecuente. Muy frecuente, más que, porque generalmente el empleador lo que quiere es que el empleado realice su labor y deje los frutos que tiene que dejar y haga su trabajo. Con eso Claro. está feliz un empleador generalmente, salvo algunas excepciones, que si es un empleador ya que se enamoró de Sí. una empleada, que ya se le quiere hacer la vida imposible porque no le hace caso, ya esos son casos más aislados. Pero el diario vivir en el derecho laboral dominicano es yo como colaborador me porto mal, le hago la vida imposible a mi jefe para que me cancele y me liquide. Sin embargo, existen, como el derecho laboral protege al trabajador, también tiene su protección para los empleadores. Un empleador a un empleado que se está portando de una manera que no es correcta o que está tratando de hacer la vida imposible en la empresa, esto da motivo para que el empleador pueda ejercer un despido justificado. Y ahí pierde. Y ahí sus derechos pierde lo que laborales. son las prestaciones laborales. Exactamente, pero es difícil a veces identificar ese tipo de conducta porque uno no sabe si es que la persona está teniendo un problema o si efectivamente la persona lo que quiere es irse del trabajo o que lo despidan. Excelente observación. Y ahí volvemos un poquito al principio de la conversación. Elementos constitutivos del acoso laboral. La constancia, la Ajá. permanencia en el tiempo. Constantemente. Cualquiera de nosotros puede tener un mal día. Cualquiera puede tener un mal día, cualquiera tiene un mal periodo en su casa, con su pareja, con sus hijos, Ujú. con las tiroides, con lo que sea, puede tener un mal día. Cualquiera responde mal. en un Que cualquiera momento tiene un mal determinado. día. Ahora bien, ya cuando hay una continuidad en el tiempo, ya eso. Y están los manipuladores que se portan mal 2 días y después se portan maravillosamente bien una semana y después vuelven otra vez. Y eso es tremendo en una empresa porque Eso es así. Un flor- muy Ay. confuso. Una pero- anécdota. Sí, la anécdota. a ver. Una anécdota. Sí, sí. Un trabajador sabía que podía faltar 2 veces, no podía faltar más de 2 veces en un mes, porque si no daba motivo a un despido. Ujú. Entonces a veces
faltaba el día 28, el día 29 del mes, y volvía a faltar a principio de mes. ¡Y qué pillo, qué bellaco! Juegan al cansancio. Y algo muy típico, el ejemplo que ponen, que se cree aquí, que la gente deja un dinero a la entrada de la empresa cuando Sí. entra, y como que depositó algo y le corresponde al final. Me gustó mucho el ejemplo que usted estaba diciendo de cómo se da el tema de los colaboradores que llegan hasta hostigamiento, pero eso yo lo veo más un poquito como desempeño. Cuando hablamos de acoso y nos vamos a otro escenario, no todos los colaboradores tienen la estamina emocional para poner una denuncia formal, para ir y abordar directamente y decirle, no me siento bien, no me siento cómodo, siento que estás pasando los límites. Y ahí yo creo que entra un poquito el rol de recursos humanos. Cuando hay un escalafón bastante ya distanciado dentro de una estructura, un operativo con un ejecutivo, un supervisor, eso es difícil que tengan la confianza. Entonces, las empresas tienen esos departamentos, pero también deberían tener departamentos de queja anónima. Claro Porque que sí, parte muchas de veces las puede haber estrategias que deben represalias. Una vez se entera, la Claro. persona puede ejercer algún tipo de represalia sobre el empleado, ¿no? Hay líneas éticas, hay buzones y todo eso. Hay toda una metodología donde cuando Recursos Humanos recibe la denuncia, debe actuar en las próximas 72 horas. Esos son empresas grandes, pero ¿y cuando son Exacto. Sí. empresas Pero miren, de- hay una situación que se da muchísimo en la República Dominicana. Yo creo que la mitad de los que nos están viendo en este momento tienen que haber pasado por ahí en algún momento. Y son las empresas que no respetan, o los jefes, vamos a decir los jefes, no las empresas, los superiores, los jefes, los empleadores que no respetan los horarios de trabajo, que no respetan que son 40 horas a la semana. Y al que se va a las 5 de la tarde lo miran mal. Cinqueño. Y entonces tú ves los empleados ahí todavía a las 7 trabajando, a las 8 trabajando, gente que sale, que llega a su casa a las 10 de la noche después de pasarse el día entero trabajando y ni siquiera se pagan esas horas extras. Eso es acoso también. Claro que sí, eso es una forma de acosar, porque no o sea, no está el límite establecido y aunque estuviera no lo estás respetando. Entonces tú te estás sintiendo que en todo tiempo estás trabajando. Y parte del bienestar laboral y de lo que incluso el código establece, el descanso. Nosotros necesitamos descansar oportunamente para poder rendir, porque recordemos también que el acoso afecta la manera psicosocial, la productividad del empleado, el bienestar del empleado y también afecta la productividad de la empresa. Entonces Claro. es algo que todos los empresarios deberían darle caso y escuchar, porque un empleado que no se siente bien es un empleado que no va a producir bien. No. Vamos a hablar de cómo afecta la personalidad, cómo afecta las emociones, la vida diaria, con la familia, cuando una persona está siendo acosada, ¿cómo tú puedes identificarlo? Porque a veces la gente se calla, no todo el mundo. Es más, muchas veces como afecta la autoestima, la persona cree que se lo merece, que es que Correcto. esa forma de llamarle la atención o de humillarlo es porque él no vale nada y se calla y no lo comunica. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de cuando ocurre horizontalmente, qué se puede hacer, cuántas veces una persona quiere el puesto de otra. Claro. Y va a por esa persona a como de lugar. Y aquí hay unos comentarios también que hay que compartir cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Regresamos hablando del acoso laboral y hay varios comentarios, pero voy a leer este que yo creo que abarca muchos. Orqui Esperanza dice, ¿qué tema? Hay empresas que el líder está rodeado de lambones que ganan puestos por ese hecho. Recuerda a una empleada, una supervisora, recuerdo debe ser, que su grupo lograba todos sus objetivos cada mes y fue cancelada porque ella era íntegra y no se prestaba a chismes, a contar de otros compañeros. Y pues dijeron que ella no cabía ahí y fue cancelada. Empresas que son contratadas por empresas grandes donde pagan muy mal, te despiden y cuando digo despiden es que no te dan tus prestaciones. Empresas que el superior no te da la oportunidad de escucharte y basa su despido por lo que le contó tu jefe inmediato. Ay, eso pasa mucho. Sí. Y ese es el temor de mucha gente. En mi caso me enviaron una encuesta para valorar el desempeño de mi jefe, mi supervisora. No fue una encuesta anónima o no discreta
y como mi jefa daba mucho que desear, así la valoré y fui cancelada. Tristemente, en muchas empresas abundan los trepadores y trepadoras que tienen bajo su mando un personal con mayor currículum y que conoce todo lo que se hace en el departamento y ellos tienen muy poco conocimiento. Lambe y durarás. No, no. Bueno, ella mencionó dentro de todo lo que dijo el acoso horizontal. Sí. Vamos a hablar de eso, que tú tenías un ejemplo importante y cómo lidiar con eso, porque ya estabas diciéndonos cómo podríamos cuando es el jefe, pero en el caso de que se dé entre compañeros. Sí. Bueno, lastimosamente, como menciona el comentario, sí, eso se da en algunas culturas. Las empresas se construyen por valores y comportamientos. E incluso puede llegar alguien que quiere venir a transformar y el sistema, la forma de hacer Claro. las cosas, lo No expulsa. brilles porque me vas a obligar a trabajar más. Mira esta, correcto. escobita nueva barre bien, ahora quiere hacer quedar mal a todo, todo el, el mundo, mundo. y le hacen el Exhibir, feo y sí. el silencio incómodo. Entonces va a haber dueño de empresa que va a decir, no puedo con esto, no voy a cambiar el equipo entero, y se va el que quiere venir a Wow. cambiar. Tengo un ejemplo, un caso que tuve, de 2 compañeros de trabajo que ellos tenían que salir fuera de la empresa, o sea, tenían una relación laboral fuera, como que los supervisores y los dueños no se daban cuenta de lo que estaba pasando. Pero uno de ellos estaba siendo acosado, haciéndole bullying, lo relajaba con su trabajo, como tú estás robando, o esto se desapareció, y así comenzó a hostigarlo por mucho tiempo. Se dio la situación de que la persona que estaba siendo acosada sacó un cuchillo. Oh, Dios. Y estuvo a punto de cometer un error grave. Entonces, a la empresa no estar a bordo con lo que venía pasando, porque se daba fuera, desafortunadamente Perdió su trabajo, claro, perdieron los 2 el trabajo. a los 2. A los 2. Sí, porque sí se vio que la persona lo estaba Ok. hostigando, pero al final hay una evidencia mayor de que tú agrediste Claro. también a esa persona, que Claro. no te defendiste y no debiste buscar otra forma. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? ¿Qué hacer cuando te están hostigando tus compañeros o un compañero o una compañera? Hablarlo directamente con tu jefe inmediato, con el líder del equipo, conversar y tratar de que obviamente todo esté bien, ¿verdad? Como que yo voy a decirlo porque me está pasando tal cosa. Y luego entonces pedir, y el líder debería pedir una reunión con las 3, o sea, los 3. Sí, porque yo Necesariamente. puedo decir que esa persona me está hostigando y ser lo Y será contrario. al revés. Así es. Exactamente. Entonces se debe pedir una reunión con las 3 partes, las 2 partes y obviamente el líder, para que se hable y se diga y se lleguen a acuerdos. Y obviamente mirar por el bienestar del equipo. No puedes trabajar en esta zona, mira, sabes que vamos a dividirlos, vamos a buscar alternativas, porque es verdad que en los trabajos nosotros vamos por rendir, no necesariamente para ser hermanos. Eso es muy importante porque Eso es a una veces utopía. necesitamos, exactamente, no, que nos tenemos que llevar súper bien y estar de la mano. No. Esperen, a veces no funciona Somos de esa forma. compañeros de trabajo. Exactamente, somos compañeros de trabajo. Entonces, velar por eso también ayuda. Y luego, si no se te es escuchado, si no pasa eso, escalarlo hasta el punto en donde tú sientas que ya se te está escuchando, pero mirar tu integridad, porque por ejemplo, en el caso de esta persona, muy probablemente pudo haber sido al contrario, la persona que lo estaba hostigando, sacarle un arma blanca, por ejemplo. Entonces, denunciar, hacer los llamados de atención correspondientes es algo que siempre se va a recomendar. Y cuando hay personas que dentro de una empresa crean necesidad de control, no son los jefes, pero necesitan jefear y empiezan a dominar a los que entran, le hacen creer que esa es la persona que más sabe, que es la que tiene la mejor relación con el jefe, que aunque tú digas lo que digas, el jefe siempre me va a creer a mí. Totalmente. Cuando te encuentras con ese tipo de personas que lo que quiere es tener subordinados dentro de sus compañeros, que eso pasa mucho, ¿o no? ¿Les ha pasado, Sí, me imagino, totalmente. a alguno de ustedes en casa? Yo tengo líderes, he conocido líderes que secuestran literalmente los procesos. O sea, aquí nada sucede si a mí no me dicen. El jefe tiene que darse cuenta de eso. Aquí esto nada sucede y eso se hace de esta forma y hablo mentira y manipulo y todo es lo que yo digo. O sea, lo vivo constantemente. Eso se da, a veces es la persona para el jefe que resuelve y los jefes a veces son permisivos porque lo que quieren es el resultado.
Entonces, no es una cultura sana, no es un lugar donde la gente puede crecer y son alertas graves donde la gente de momento tiene que saltar de ese lugar. Ok. Hay Vamos a ir cerrando. precedentes. Yo quiero saber si hay precedentes, Tarrazo, de condenas en la República Dominicana por acoso laboral. Sí, por supuesto que sí. Es un tema, hay sentencias de hecho emitidas ya en última instancia por la Suprema Corte de Justicia. Ya Wow. hay alguna de 2017, 2018, 2019. De hecho, hay una que en donde es muy peculiar porque el acoso se daba en un colegio y no se daba directamente era una profesora que era empleada del colegio Ujú. y el acoso era hacia su hija que estudiaba en el colegio. Y sus superiores del colegio no tomaron medidas al respecto del acoso que estaba sufriendo la niña. La hija. La hija. Y a pesar de múltiples reclamos hechos por la profesora, hicieron caso omiso a su reclamo y a la situación y presentó una dimisión justificada y procedió a la demanda. No solo la demanda en cuanto al pago de las prestaciones laborales y derechos adquiridos, sino también Indemnización. una indemnización en reparación, daño y perjuicios. Oh. Diego, justificado bajo cuáles artículos, porque precisamente es lo importante de todo este tema. Y quizás me salgo un poquito de lo particular para irme a lo general. Si bien el tema del acoso y la violencia sexual en el ámbito laboral, si vemos el convenio 190 de la OIT, que el país todavía no ha podido, no lo ha ratificado. ¿Qué dice ese convenio de la Organización Internacional del Aparte Trabajo? de definir lo que es el acoso, establece de hecho cuáles son los, vamos a decir que los integrantes de la sociedad que debemos también participar en ello, particularmente nosotros que representamos el sector privado, también tenemos que hacer nuestra parte. Esto no se trata solamente quizá del sector trabajador, por decir los sindicalistas, sino que debe ser visto de una manera integral. Si no se entiende desde que es un derecho, primero fundamental de cada persona, estar en un espacio de trabajo donde se le permita desarrollarse como tal y quizás se establecen todas las medidas que se tienen y, por supuesto, trabajar lo que es la cultura, porque no se puede negar que vivimos en una sociedad altamente violenta y a veces normalizamos conductas. ¿No? Y se entiende que el jefe tiene que jefear. Así y que es. tiene No, que Tiene que maltratar. gritar, tiene que insultar. De hecho, que tiene que quizás hay maltratar. ambientes de trabajo donde se ha entendido que esa es la mecánica que da resultados. Sí. Ahora, es muy fácil decir cuando hay una gran empresa que tiene todo un departamento de recursos humanos, Claro. pero tenemos que entender, La mayoría son nosotros que MIPYME. representamos MIPYME, somos más del 80 y casi el 90% del tejido empresarial. Sí. Eso sin hablar de que hay un gran porcentaje de empresas que está en la informalidad. Entonces, nosotros no podemos soñar con que los mecanismos para nosotros denunciar un tema de acoso o no sea a través de un departamento de recursos humanos. Si el Estado como tal, y Exacto. obviamente todos los sectores que tenemos que participar en todo lo que es esto, nos involucramos para definir y cómo llevarlo. Recientemente con el Código de Trabajo, en los primeros intentos que se hicieron para aprobar la modificación, este tema no estaba siendo tocado, ni siquiera tomado en cuenta. Entonces es algo que la sociedad, a medida que evoluciona, tiene que ir tomando conciencia Claro que sobre este tipo de temas para garantizar un bienestar dentro de las empresas y para la protección de los empleados. Me quedan 30 segundos. ¿Querías decir algo? Iba a decir simplemente que el acoso per se no está establecido en las normas legales dominicanas. Sin embargo, tanto la Constitución como el Código de Trabajo, la Constitución en su artículo 42, 44 y 63, si mal no recuerdo, hablan del derecho fundamental y constitucional del respeto e integridad de las personas. Así es. Claro que sí. Y el Código de Yo Trabajo. voy a aprovechar los van de minutos la mano. también No. para hablar de nuestro proyecto del No hay reducción del tiempo acoso. ya, se me fue el tiempo. Te lo voy a Déjame dejar para mencionarlo. que Déjame lo puedan mencionarlo. ver. Reducción del acoso y la violencia sexual en el ámbito laboral en la República Dominicana por un trabajo libre de violencia y acoso hacia un entorno laboral seguro y Lanzado con el equitativo. Ministerio de la Mujer. Por el Ministerio de la Mujer. Excelente. Enhorabuena, ya nos vamos, pero yo no quiero dejar de leer esto, son las y 48. Eso del acoso de jefe a empleado pasa muchísimo en el sector público, también está pasando mucho el edadismo o discriminación a personas de más de 45 o 50 años.
los colegas más jóvenes sutilmente discriminan. Señores, existe también desinformación o mal uso del término acoso. A los colaboradores más jóvenes, si uno les da seguimiento porque no tienen buen desempeño, acusan al supervisor de acoso. Ese tema del edadismo es uno que nosotros vamos a tratar en esta noche, María Cela. Hay fuerte discriminación contra las personas mayores también en el mundo laboral. Gracias por su atención. Es un tema que ustedes ven, da para mucho, pero lo más importante ha sido contar con todos ustedes y, por supuesto, con la participación de ustedes. Un beso grande. Hasta mañana. Nos vemos.